que es el que regularmente se utiliza como endulzante. Antes pues se utilizaba normalmente el azúcar de caña, sí, pero ahorita para todo. Ustedes piden lo que sea, cualquier bebida, limonada, naranjada, y ya no va a haber azúcar. Todo es jarabe de maíz de alto en fructosa, esos pomos de litro, ¿verdad?, con el que endulzan las diferentes bebidas, ¿sí? En cualquier lugar, eso es, ¿no? Y entonces eso, pues esa azúcar concentrada, pues que se ha probado que es más adictiva que cualquier otra cosa, bueno, con eso precisamente ¿sí? Se hacen diabéticas las ratas para pruebas de laboratorio con los medicamentos antidiabéticos en 2 semanas. Son 2 semanas de consumir eso, suficiente para hacer las diabéticas de esas ratas. Y bueno, pues en el ser humano ya lo vemos. En el ser humano, los trabajadores, por ejemplo, de la industria refresquera, sí, casi no hay ninguno que se escape de ser diabético por el alto consumo de refrescos. En 2 años que estén consumiendo, qué sé yo, 1 o 2 refrescos por día es suficiente, vean, para adquirir ese padecimiento, ¿no? Y entonces aquí, pues eso es lo que se está usando ahorita en todos los panes, sobre todo en los empaquetados. ¿Ya? Todavía pudieran escaparse ahí los panes caseros, los panes artesanales, en donde pues no tienen esa complicación. Luego venimos, en tercer lugar, como ingrediente, ¿sí?, de los panes se utilizan grasas, y lamentablemente son grasas procesadas, ultraprocesadas, ¿sí?, para mejorar la consistencia y del pan, ¿ya?, y su sabor, ¿no? Y entonces aquí en esas grasas trans, ¿ya?, que son grasas ultramente procesadas, pueden ser, por ejemplo, grasas trans, las margarinas que les ponen, porque si hablamos de mantequillas, bueno, casi, o sea, a la gente le gusta mucho utilizar mantequillas, pero hablan de la mantequilla, en realidad de la margarina, ¿no?, que es eso precisamente, ¿no? Entonces son vegetales hidrogenados, procesados, y que tienen sus complicaciones en ese sentido, porque no solamente se transforman en azúcares, esas grasas trans, sino que además son cancerígenas, ¿no? Entonces vamos al cuarto componente que utilizamos en el pan. La soya se usa con mucha normalidad, la soya, ¿sí?, bien sea en forma, digamos, como agente de tratamiento. La lecitina de soya, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad?, que se mezcla con mucha frecuencia, van a encontrar en los paquetes de panes que se venden en los supermercados, ¿verdad?, que el componente muchas veces es ese, ¿no? Entonces la soya es, digamos, es un sustituto de hormonas, ¿sí?, y además, pues que está probado que tiene características cancerígenas también. Bien, luego tenemos agentes de tratamiento químico oxidantes. Aquí se encuentran sustancias químicas como la azodicarbonamida y el bromato de potasio. ¿Sí? Entonces, con este tipo de agentes químicos se blanquea la harina y entonces queda bien bonita, ¿verdad?, el pan. Y bueno, el problema está en que ese bromato, ese bromo, ¿sí?, viene a sustituir en el organismo el iodo que necesita la hormona tiroides, la glándula tiroides, ¿verdad? Y entonces hay una baja producción de hormona tiroidea por el defecto que tiene la utilización. O sea, está sustituyéndose el bromo, ¿sí?, por yodo. Mejor dicho, al revés, el yodo por bromo, ¿no? Y lo que causa es un hipotiroidismo. Esa es una de las razones por las que
el 50% de la población mundial actualmente pues padece de hipotiroidismo. ¿Sí? Claro, a esto, bueno, por supuesto hay que agregar otro tipo de causas de hipotiroidismo, como el que los vegetales no traigan los suficientes minerales, porque ya no hay minerales en la tierra, ya nos la acabamos, y bueno, pero aquí en sí, digamos, el factor de productos comerciales que nos afectan en nuestra tiroides. Luego tenemos los agentes reductores. Los agentes reductores, tenemos ahí los sulfitos. Los sulfitos son sustancias que pueden causar intolerancias, alergias y asma. Sí, hay personas alérgicas a este tipo de sustancias, y bueno, tiene la otra característica que va a reducir en buena medida los niveles de tiamina o de vitamina B1 en el organismo, que es de suma utilidad, digamos, para diversas funciones en el cuerpo humano. Luego tenemos los emulsionantes, donde se utilizan también ácidos grasos diversos y la misma lecitina, que es para dar la consistencia al pan. Y bueno, tenemos los conservadores, ¿no? Que ahí son de los más diversos los conservadores. De repente van mezclados desde conservadores básicos normales, como el benzoato de sodio, que es de lo más usado, pero también encontramos ahí conservadores malitos, dañinos y cancerígenos, ¿verdad? Como el glutamato monosódico, ¿verdad? Cuando son productos sobre todo no tan dulzones, y entonces le da un sabor agradable, medio saladito, y bueno, ahí es un producto cancerígeno también. Y por último, pues tenemos dentro del componente del pan las enzimas de hongos y bacterias, ¿no? Que eso pues no tendría tanto problema. Bien, entonces se ha visto que el pan, estamos en la disyuntiva de creer o de pensar que si es favorable o desfavorable su consumo. La verdad, yéndonos a la historia, si es que se ha descubierto que el ser humano desde hace 4 millones de años ya comía gluten, ¿sí? De alguna forma, aunque quizá, digamos, no toleraba mucho el grano de trigo. Sin embargo, digamos, hay reportes de investigaciones donde se habla de que es muy posible que millones de años antes, incluso de que el ser humano consumiera carne, podía haber consumido gluten, ¿no? No quiere decir por eso que fuera lo más saludable, pero en el proceso, en la evolución del ser humano, pues han tenido estos cambios, digamos, en la alimentación. Por mencionar algo, de acuerdo a las investigaciones, apenas hace 500.000 años, medio millón de años, ¿ya? En donde pues el ser humano entra, digamos, a lo que es la dieta paleo con el consumo de carne, ¿sí? Entonces, pues eso es muy relativo, ¿verdad? De que si el ser humano es carnívoro o es, digamos, es comensal de granos, pues eso habría que verlo y discutirlo. Aquí lo importante es tener una idea clara de si es beneficioso o dañino el consumo del pan.